Hola, hoy día les voy a hacer un auxiliar de lo que es si fecha y como las funciones en fecha en general y cómo se resuelve con esta función y sin esta función. En primer lugar, entonces vamos a ver lo que son estas funciones. La primera es hoy, fecha actual, que literalmente se escribe hoy y dos paréntesis se cierra, enter y te da la fecha. Si por ejemplo este fuese un Excel que ustedes guardan y lo vuelven a abrir en un par de días más y actualizan alguna celda, esta fecha se va a cambiar a la fecha actual. Lo otro tenemos el día de la semana. Acá, por ejemplo, podemos escribir día SEM, asociarlo al mismo día de día, y el tipo hace referencia a que esto está escrito en un formato extranjero donde el primer día de la semana se parte contando el domingo. Así que si lo queremos usar como nosotros, usamos el número 2, que eso significa que el lunes es el primero y no el domingo es el primero. Y esto nos entrega que es el día 3. 3 significa que el lunes 1, martes 2, miércoles 3. Y el día siendo miércoles funciona así. Por otra parte tenemos el día. Enter día de la misma fecha y nos va a dar 26, que es el día actual. Y usamos mes, nos va a dar 4, que es el mes actual de abril. Y el año nos va a entregar el 2023. Después acá tengo una fecha auxiliar, podríamos cambiarle de hecho al 2021 para que sean algunos datos distintos. Y lo podemos arrastrar directamente hacia la derecha porque no tenemos ningún valor que cambie hacia abajo. Van a seguir siendo las mismas fechas de arriba. Si lo arrastramos, entonces nos va a entregar que el día de la semana del 1 de marzo del 2021 fue, al parecer, lunes. Ahí si quieren lo revisan en un calendario. El día de la semana sale efectivamente que es el día 1. El mes es 3 marzo y el año es 2021, que es la fecha del fondo. Después, ¿qué es lo que nos puede entregar esto? Vamos a volver al que tenía inicialmente, que va a ser más fácil de observarlo. Em, La función si fecha lo que nos entrega es la diferencia entre dos fechas. Acá algo súper importante es que no sé si se dan cuenta que generalmente cuando escribo cualquier función de Excel, me entrega abajo un listado de funciones de las cuales yo puedo escoger. En cambio, cuando escribo si fecha, no me aparece nada. Y es más, si yo pongo algo después acá abajo, me sale una ayuda, pero tengo que buscarla directamente. ¿Por qué? Es porque no en todos los Excel los tiene aceptado y esta fue una función que se agregó posteriormente. Pero en el fondo, ¿esto cómo funciona? Es que la primera fecha tiene que ser la fecha más antigua, es decir, en este caso en marzo, y la segunda fecha tiene que ser la fecha más actual. Y después el X indica si queremos poner que nos dé los años, los meses, los días, etcétera. En este caso, por ejemplo, si quiero usar meses, tengo que abrir una comilla, M, y cerrar comilla. ¿Por qué M? Por months, de meses. Hago enter, me entrega uno. Efectivamente, entre marzo y abril hay un mes. Si, por ejemplo, entrego días, que es days, me va a entregar que son 25. Ah, mentira, porque es un mes. Es 25 más 30, 31 en este caso. Así que sí, 56. Y si entrego años, me debería entregar cero. Años es years en inglés. Me entregaría cero porque entre el 2023 y el 2023 no ha pasado ningún año. Efectivamente así. Después tenemos la función texto. Texto lo que nos entrega es la fecha que está escrita de esta manera en palabras. ¿Qué palabras quiero que me entregue? Tiene que ser en años, en días, en meses. Entonces yo quiero que me entregue el día correspondiente, que es el día 3, me debería entregar miércoles. Y para eso tengo que escribir 4 veces D. ¿Qué pasa si yo escribo 3 veces D? Me debería entregar las primeras 3 letras. Mie. Y si lo entrego una única vez, me va a entregar el día directamente. Si por ejemplo quiero el mes, de nuevo lo pongo 4 veces para que me entregue el mes completo, que sería abril. Y si lo escribo 3 veces, me va a entregar solamente ABR. Y lo mismo podemos extenderlo hacia el costado si queremos para que nos entregue marzo. Ya.
Con esto visto que es lo más básico, vamos a continuar con la pseudo auxiliar o la cápsula de vida, que es verlo en sí fecha y sin sí fecha, como para ver qué tanto nos sirve esta función. En sí fecha es directo poner las dos fechas. Acuérdense, primero la más antigua, luego la más nueva, y en este caso queremos ver días. Como dijimos antes, es days. Son 636 días entre el 29 de julio del 2021 y el 26 de abril del 2023. Después, los meses es exactamente lo mismo, sí fecha, de la fecha más antigua, la fecha más nueva y el formato que queremos que nos entregue, mes. Y por último, en cuanto a años, tenemos sí fecha, de la más antigua a la más nueva y el formato que queremos que nos entregue. Voy a decir que el formato siempre va entre comillas. Un año. Ya, esto va a ser súper importante para que después lo avancemos en el sin sí fecha. ¿Qué nos está diciendo ahora? Que hay un año y sin embargo nosotros leemos 2021 y 2023. Pero lo que pasa es que acá tenemos un mes más nuevo y acá, o sea, un mes más avanzado y acá un mes más antiguo. Entonces, ha pasado un año y unos cuantos meses. ¿Cuántos meses? Eso lo podemos ver directamente del residuo de 20 dividido en 12, que son los meses del año. Ay, punto coma. O simplemente en verdad se puede ver con 20 menos 12. Ha pasado un año, 8 meses. Y ahora continuando con lo que es sin sí fecha. Acá ya vimos que este es súper rápido, súper directo y te hace todo como los formatos que probablemente uno no se daría cuenta de que los años en verdad se cuentan a partir de los 12 meses. Si lo vemos acá, por ejemplo, y queremos ver los días, sin usar si fecha, podríamos ver el día de la fecha más nueva menos la fecha más antigua. Nos da -3. ¿Por qué nos da -3? Porque en el fondo no es que han pasado -3 días desde la fecha más antigua a la fecha más nueva, sino que el mes todavía no ha cambiado. ¿Cómo podemos solucionar esto? Lo podríamos solucionar diciendo un sí. Si la fecha más antigua, o sea, si el día de la fecha más antigua es mayor al día de la fecha más nueva, entonces, en vez de entregarnos esto, que nos entregue 30 más esto, sino que nos entregue lo que habíamos dicho antes. ¿Por qué 30 más y no 30 menos? Probémoslo primero con el menos para que quede más claro. Si lo ponemos con el menos, nos va a quedar en una resta, porque en el fondo está restando dos números. En cambio, si le ponemos más, lo que está haciendo es que los -3 se lo está restando a 30. Entonces, en el fondo, del día 29 al 26, y esto es un aproximado, ojo, porque no siempre va a estar exacto, exacto, como algunos meses tienen 30 o 31, pero es lo más cercano que nos vamos a poder acercar al sí fecha sin hacer una fórmula muy engorrosa de especificando la cantidad de días para cada mes. Bueno, nos está diciendo en el fondo que entonces del 29 al 26 son 27 días. ¿Cómo hacemos los meses? Esta va a ser la más complicada, así que la vamos a dejar para el final. Primero vamos a hacer los años. Los años también va a ser más directo. Podemos poner, por ejemplo, año de la fecha más nueva menos la fecha más antigua. Y acá nos va a entregar todas. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Nuevamente le ponemos un sí antepuesto. Si la fecha más antigua, el mes de esta fecha, si el mes entonces de la fecha más antigua es mayor al mes de la fecha más nueva, entonces que nos entregue esto, pero que le reste un año. En cambio, si es que el mes de la fecha más antigua es menor al de la fecha más nueva, que nos los deje tal cual. Copiar, pegar.
Y nos había faltado un paréntesis, pero se lo puso solo. Y ahí efectivamente nos deja los años correctamente. Por ejemplo, ahora lo cambiamos al 2020, deberían salir 2 años y pueden ahí probar ustedes con las cosas que quieran. Los meses. ¿Por qué los meses va a ser más engorroso? Porque en primer lugar tenemos que evaluar si el mes de la fecha más antigua es mayor al de la fecha más nueva, entonces nos va a dar un valor negativo cuando hagamos la resta. ¿Cómo podemos evitar este número negativo? Es agregándole 12, porque va a ser del año anterior, se le agrega 12 y se le va a restar los meses que faltan. En cambio, también es importante evaluar si es que el día de la fecha más antigua es mayor al día de la fecha más nueva. Entonces, acá va a ser importante restar un mes, porque significa que todavía no han pasado los 30 días. ¿Cómo vamos a ver esto? Vamos a tener que usar si con is. No sé si lo recuerdan, pero esta es una función que busca las condicionales de cuando dos otras se cumplen. ¿Por qué? Porque vamos a tener las siguientes condiciones. La primera condición va a ser que el mes 1, el mes de 1, que es de la fecha más antigua, es mayor al mes 2. Esto significa que todavía no se ha concretado el año. Entonces, no se ha concretado un año. Y también vamos a tener que averiguar si el día de la fecha más antigua, de la fecha 1, es mayor al día de la fecha 2, significa que no se ha concretado un mes. Un mes, y vamos a tener que restar un mes. Ahora se nos va a hacer más claro. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones I? La primera condición es que se cumpla que M1 sea mayor que M2 y que el día 1 sea mayor al día 2. Después, la segunda condición que vamos a tener es que M1 sea mayor a M2 y que el día 1 sea menor o igual al día 2. La tercera condición que vamos a tener, que M1 sea menor o igual a M2 y que el día 1 sea mayor al día 2. Y por último vamos a tener la condición en que M1 sea menor o igual a M2 y que el día 1 sea menor o igual al día 2. Ahora, ¿qué respuesta nos debería entregar cada una de estas? Si M1 es mayor que M2, entonces significa que todavía no se ha concretado un año. Entonces vamos a tener que hacer 12 más, al igual que lo hicimos en los días, el mes 1 menos el mes. Al revés, el mes 2 menos el mes 1. Y si es que el día 1 es menor al día 2, esto va a significar que los meses M2 menos M1 vamos a tener que restarle un mes más. Después, continuamos. De nuevo nos establece que M1 sea mayor que M2. Entonces, esta parte se copia completamente. Sin embargo, nos dice que los días van a ser exactamente, o sea, va a estar bien colocado que el mes antiguo sea menor que el mes más nuevo. Si este es el caso, simplemente tendríamos que hacer M2 menos M1 sin restarle ningún mes. Después acá, entonces vamos a ir combinando. Lo mismo, si es que el mes 1 es menor o igual al mes 2, no tenemos que agregarle 12 meses ni nada por el estilo. Copiamos directamente. Y en el segundo caso se repetiría la de restarle un mes adicional. Y en la última significaría que para M2 tenemos que dejarlo tal cual. Y el día también lo vamos a dejar tal cual. Ahora sí, combinamos estas funciones porque vemos que están escritas dos veces.
La primera, en verdad, sería simplemente el 12 más la resta de los meses menos 1. O sea, esta parte la tenemos que eliminar. Y después, nuevamente, acá vamos a copiar todas estas y vamos a ir arreglando. La segunda dice que hay que sumarle 12 a la resta de los meses y que después no hay que hacer nada más. Entonces, esto lo podemos borrar. La tercera dice que no hay que hacer nada en particular y restarle 1. Entonces, vamos a quedarnos solo con la de la derecha, que es la más restrictiva. Y la última dice que es directamente la resta de los meses. Ahora que tenemos esto definido, que van a ser nuestras condiciones, podemos hacer nuestro sí con is, nuestro sí anidado con los is. Esta función va a ser muy larga, así que si tienen que ir parando el video o ir haciéndolo ustedes, adelante, por favor. Sí, la prueba lógica va a ser que el mes 1 sea mayor que el mes 2 y que cumpla otra función. ¿Cómo hacemos los i? El i tiene que ir antepuesto, abrir un paréntesis y dentro de acá van a estar los valores lógicos separados con punto com. Entonces, la segunda condicional era que el día 1 fuese mayor que el día 2. Mayor que el día 2. Les recomiendo siempre, siempre, siempre hacerse este torpedo al costado para que no se vayan confundiendo, porque a medida que uno va escribiendo la fórmula, como que algunas cosas se nos van olvidando. Bueno, ¿cuál es el valor si verdadero? Va a ser este. Entonces dijimos que es 12 más M2, el mes, entonces, mes de la fecha 2 menos el mes de la fecha 1 menos 1. Si no, y acá es donde entra lo anidado, el valor falso, tenemos que ver esta condición. Entonces abrimos otro sí, abrimos otro y dentro de este y tenemos que poner estas dos condiciones. Entonces, vamos a copiarlo acá para que no sea tan latero. Sí. El mes, de nuevo, el mes 1 es mayor al mes 2, acá, y el día 1, en este caso, es menor o igual al día 2, entonces vamos a obtener solamente que tenemos que sumarle 12 a la resta de los meses. Mes más nuevo menos el mes más antiguo. Punto coma. Y acá, ojo, hay que ir viendo lo que nos va saliendo acá abajo. Nos dice que todavía estamos en el i, significa que se nos olvidó cerrar un paréntesis, que va acá. Ahora sí tenemos nuestra prueba lógica y nos dice que estamos en el valor falso. ¿Cuál era el valor falso? Tenemos que entrar en otro sí anidado. Entonces, sí, y el mes 1. Vamos de nuevo a copiar y pegar porque así es un poco más corto. Si el mes 1, en este caso, es menor o igual al mes 2 y el día 1 es mayor al día 2, ese lo tenemos bien, entonces la condición va a ser que nos entregue la resta menos 1. Mes 2, entonces, menos mes 1 menos 1. Ahora, de nuevo estamos en el i. Acá abajo nos va diciendo en qué parte de la fórmula vamos. Se nos olvidó cerrar nuevamente el paréntesis. Acá. Y ahora sí estamos en la prueba lógica. Entonces el valor sí falso. Podríamos de nuevo hacer el sí anidado. El sí anidado implicaría decir que estas dos condiciones se cumplen. Sin embargo, como son las últimas condiciones, ahora podemos directamente poner lo que tiene que pasar en cualquier otro caso. Es decir, que el mes 1 sea menor o igual a M2 y que el día 1 sea menor o igual a D2. ¿Esto por qué? Porque ya sabemos que no va a haber pasado por ninguna de las otras opciones. Entonces ponemos que el mes 2 sea menor, igual. Ah, no, simplemente hay que hacer la resta entonces. El mes 2 menos el mes 1.
Y después tenemos que cerrar todos los paréntesis. Y nos da 8 meses. Ya. Ahora, si lo calculamos a mano, entre el 29 del 7, o sea, es decir, entre el 29 de julio y el 26 de abril, ¿cuántos meses han pasado? Junio, julio. Entonces, agosto 1, septiembre 2, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y ahí ya completamos los 8 meses. ¿Por qué 8 meses y no hemos contado abril? Porque abril dijimos que el día era menor. Entonces, en el fondo son 8 meses y 27 días. Lo cual nos dice que está correcto. Si quieren acá de nuevo pueden cambiar las fechas. Por ejemplo, podemos hacer si es que fuese en el mismo mes, nos da menos 1. ¿Por qué? Porque ha pasado menos un mes. No, ahí habría que revisarlo bien. Eso. Ahora, los meses corregidos. ¿A qué nos referimos esto? Que en este caso acá nos entrega 20. ¿Por qué nos entrega 20? Porque solamente está contando los meses. Sin embargo, acá igual pueden hacerlo directamente porque el si fecha tiene estas condiciones. Que MD, si ustedes entregan MD entre comillas, les entrega los días obviando los meses y años. Es decir, solamente como si estuviesen dentro del mismo año. YM les entrega los meses obviando años y días. Es decir, ese entregaría los mismos 8 meses. Lo podemos probar. Acá dijimos que entonces YM, 8 meses. ¿Por qué? Porque obvia que hayan meses, o sea, años distintos. Pero bueno, si nosotros quisiéramos llegar a la cantidad de meses que nos entrega acá arriba, podemos hacer simplemente la cantidad de años por 12 meses más los meses que han transcurrido en ese año. Enter. Y nos da efectivamente 20, que es lo de arriba. Y los días, lo mismo, acá nos entrega los días totales que han pasado. Y este en cambio nos entrega los días entre los meses que ha pasado. Si queremos obtener este valor de acá arriba, lo que podríamos hacer es multiplicar los meses por, acá podría ser por 30 o si lo queremos hacer más específico, por 365 dividido en 12, que nos entrega el valor exacto más o menos de la cantidad de meses que hay, o sea, de días que hay por mes, más la cantidad de días extra que nos dice que todavía no están incluidas en un mes. Y esto nos da... uy, acá lo vimos en 112, ahí está. Nos da 635.3 días, que es bastante cercano a 636. Y aquí de nuevo entran los años bisiestos, entra que algunos meses tienen más días que otros, entonces no nos va a dar exacto, pero nos da un valor muy cercano. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro lo de si fecha, cuánto esto nos ahorra en comparación a no usar si fecha, pero que sin embargo esto igual se puede hacer. Cualquier duda me dicen, les voy a dejar adjunto igual el archivo en el que desarrollé el Excel un poco más claro. Y eso.